nosotros, que queremos agradecerle que comparta con nosotros este momento esta tarde, a Mar Navarro. De Mar Navarro es una de las mujeres importantes que hemos tenido la suerte de que nos digan que sí. Y voy a abrir solo unas pinceladas. Mar es directora de cine, Mar es guionista, Mar es fotógrafa, Mar es diseñadora, Mar es todo en este mundo. Aunque tiene mucha modestia. Mar es una mujer que desde el 2021 tiene su haber 30 y tantos premios, ¿no? Otras 40 y tantas selecciones. Ha sido nominada en los premios de Flauta. Tiene un premio muy importante que es la Mirada de Málaga, Mujer a Escena. Y de los cortos no voy a hablar porque ahora no hablará ella, pero es cierto que cuando los veáis son unos cortos muy comprometidos, ella siempre da un mensaje muy importante y veréis lo impactante que son sus cortos porque te emocionan mucho, pero están hechos de una manera muy sutil. A mí me emocionaba mucho porque es muy sutil, es muy bonito, son bellos y te impactan, no hay típico que dice que impactado por, ¿no? Y aparte que era una productora que también, Valencia, soy yo, que es ella, no necesita más. Tiene la cabeza como la puerta de un hormiguero, todo el día funcionando. Y mejor que ella no me lo va a contar nadie. Aquí con Quita Pardo. Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar ahí. Y bueno, pues primero le preguntaremos que nos empiece contando un poco cómo se metió en este mundo maravilloso. ¿Cómo empezaste, Mar? Pues mira, yo empecé a sembrar esta semillita con 5 años. Y suena raro porque tengo más de 50. Pero la historia viene de que yo y mi hermano estábamos en casa de pequeños, mi abuela nos cuidaba y pues me encantaba ver las películas en blanco y negro o por un solo canal. Y cuando acababan las películas me fascinaban los créditos de las películas y yo decía, uy, la gente que se dedica es porque ha hecho algo importante. Y le pregunto a mi abuela, yo quiero salir en los créditos, ¿qué puedo hacer para salir en los créditos? Y mi abuela me dijo, como no seas la peluquera o la costurera, las mujeres no hacen cine. Y aquello me caló tanto que yo quise ser peluquera o costurera durante muchos años para salir en los créditos. Suena extraño, pero bueno, aquello se quedó ahí y claro, yo era como no podía acceder. Entonces tu vida empieza a ir por otro lado. Empecé a estudiar la carrera y estudié diseño gráfico y fotografía, porque el mundo de la imagen siempre me ha atraído y a partir de ahí acabo la carrera, bueno, ¿qué es lo que pasa? Te casas, trabajas, tengo 3 hijos, con lo cual durante mucho espacio de tiempo estoy criando. ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando estamos en esos periodos que casi no existimos? Llega un espacio de tiempo en tu vida que casi no tienes tiempo ni para mirarte en el espejo, ni para decir, quiero hacer algo, quiero sentirme realizada de algo. Entonces, solo que hacía que trabajar y criar, hasta que mis hijos empiezan a ser independientes y digo, vale, como ahora las mujeres ya podemos hacer lo que queramos, si te lo propones, lo haces, y yo, que soy una cabezona en eso, me puse a estudiar cine, cumpliendo lo que yo quería y me hubiese gustado, porque mi hermano sí que hizo cine, pero yo era la chica y yo no podía hacer. Exacto. Entonces dije, pues voy a demostrarlo que no pasa nada y que podemos hacerlo y ser más que válidas. Y me puse a estudiar cine, acabé en dirección de cine, hice guión, 2 años más de guión, bueno, me estaba formando muy mucho, aparte de que mi formación es casi diaria, yo aprendo cada momento del día. Y en la final de la carrera tuve que hacer un cortometraje, funcionó muy bien. En el cine curso hice un cortometraje que ganó premio Mejor Corto, Mejor Dirección y Mejor Actriz. Bueno, de 5 premios me llevé 3 y pensé que ganaban a mis compañeros, pero me lo quebré mucho. Con una historia, la verdad, que bastante potente, porque lo que tú bien has dicho, los temas que trato son temas que parecen de la normalidad del día a día, que pueden estar cerca de nosotros, pero que ocultan una parte social con una carga bastante fuerte,
damos cuenta y yo pues tengo intención y ganas de visibilizar, de sacar a la luz esas pequeñas cosas que tenemos alrededor, que tú ves el corto y ves que como que empiezan todo de manera naturalista, como tal, pero de repente esconden historias que te llegan y te arrancan un poco los hilos. Y eso es mi intención, de contar muchas cosas que tengo por esa mochila que llevas en la vida. Pasan muchas cosas en tu vida y llega un momento que también tienes la necesidad de reivindicar Un y de compromiso contar. social, total. Sí, exacto. No de contar por contar. Sí, muy bien. Y esa es un poco la raíz. O sea que tus comienzos fueron exitosos, ¿no? Porque si tuviste gran éxito con tus primeras obras, ¿no? Y Sí. bueno, cuéntanos cuáles son tus referencias, en qué te apoyas también, Sí, para mira, contar. del mundo de la foto, con lo que yo ya tengo, yo entro al cine tarde, por edad entro tarde, porque mis compañeros de clase tenían 18 o 20 años, y yo podía ser su madre más. Entonces llego tarde por todas estas circunstancias, pero cuando llego, lo que me decía mi profesor, es un poeta en explosión. ¿Qué hago? Me sobreesfuerzo de tal manera, de formación, de practicar, romper mano, me apuntaba a todos los rodajes que veía y estaba yo ayudando en silencio para aprender. Estuve durante 2 años, no sé los rodajes que estuve, pero un montón para ver y tocar la materia. Quería ver también, reafirmarme a mí misma de la capacidad. Claro. Entonces ya cuando me lanzo a hacer, me lanzo con base. Con una base sólida. sólida. Y al venir de la foto, la ventaja es que yo sé mirar a través ya del visor. Yo cuando planteo la historia ya estoy viendo la historia a través de la cámara. Y compositivamente, visualmente, el color, todo lo siento porque Sí, me interesa mucho eso. O sea, tú compones las imágenes en tu cabeza y a partir de ahí, con tu guión, o sea, primero el guión y luego... el guión, exacto. Y luego lo que hago es que estructuro el guión. Cuando lo estoy pensando, ya estoy pensando el ambiente, la atmósfera que quiero crear, la imagen que quiero crear, hasta el color. ¿Qué quiero mostrar? Porque al final todo eso narra. El color narra, la composición narra. En mis cortos no hay ningún elemento puesto porque sí. Todos llevan una simbología, porque yo me gusta mucho trabajar las simbologías, porque las simbologías también ayudan a narrar ciertas cosas que tenemos en el subconsciente, que cuando a veces lo ves dices, ostras, y mucha gente me dice, cuando un segundo visionado del proyecto, o sea, del corto es, wow, acabo de descubrir otras cosas que no había visto. Y eso es lo que a mí me interesa, que hayan esas capas que nos están diciendo cosas. No quería ser construir al final, pero veía metido hecho desde el primer año, ya estaba hecho. Exacto, también gozo. O sea, claro, sí, ya te digo yo que... Sí, pero lo ves como que te habías prometido para tal cosa, y tú ya lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. De hecho, a las actrices cuando estamos en el rodaje me toca más de... O sea, y tú haces todo, la escenografía, sí, yo me quedo como lo quieres. Como el presupuesto no da para tanto, el arte también me lo hago yo. Entonces, en el último rodaje pusimos un colorido a la pared, que es el cartel, es una pared de donde rodamos, que era mi casa. En la pared era ese color con los círculos que eran los lienzos. Y los elementos de composición de la decoración, cogí pintura de la pared y pinté todos los elementos para que hubiese toda una composición visual para que te llevase a la pared de los círculos. Entonces, todo eso, y venía la gente, ya empezaba a hablar, yo estaba acabando de pintar, de esperar que se seque, porque dije, no, esto me falta esto, porque íbamos a dar una y lo puedo cambiar. Y eso luego en la imagen se ve. Sí, claro, tú lo está ahí, tú sabes que te está llegando, yo no sé por qué me llega, Sí, pero porque tú has hecho además la cosa. el color te va a llevar al color grande de la explosión, te va llevando. Pues llegados a este punto vamos a hablar de financiación. Claro, cuando he dicho, mi marido es un santo. O sea, tienes un mecenas. Bueno, pobrecito. Pues mira, he tenido hasta ahora, espero que ahora cambie, porque he tenido la mala suerte de me he presentado a las ayudas públicas y como tengo la productora, pues me presento con mi productora
ni la butaca de la puta, tuve la mala fortuna de que me dieron la subvención y a la media hora me la quitaron. Porque, bueno, un papel que no estaba bien hecho, al revisar me quitaron 2 puntos y me quedé en 39,97 centésimas y con 40 tenía la ayuda. Esos dolores, te aprendes mucho de eso. El dolor fue tan enorme porque me jugué en el corto. Y al final nos tocó pagarlo a mi socia y a mí, nos tocó pagarlo entre las dos. Nos recuperamos, lo único que hemos podido recuperar cuando vas a algún festival y te pagan algo de haber ganado un premio y poco más. Porque ahí, bueno, el ayuntamiento nos ayudó un poquito, pero y poco más, o sea, esa financiación fue de la hucha. Con el Silenci Dharma me pasa lo más loco posible, es que preparo todo el dossier, todo esperando ayudas, llega mayo, llega junio, julio, no llegan las ayudas, la convocatoria, y lo que hago es que, claro, yo pongo plazo, octubre para rodar, vale, con tiempo suficiente, claro, la actriz estaba en Madrid, tenía que venir, claro, yo tenía todas unas cláusulas con todos unos compromisos. Llega la semana de rodaje y salen las ayudas lunes, y yo no daba viernes. Presento todo y me quedo con pocos puntos en el ayuda otra vez. Y otra vez dolor y lágrima, pero luego, por otro lado, Apunt me compró el proyecto, me lo compra como segundo proyecto. Muy bien valorado, de hecho lo pudimos llevar a cabo, se hizo y gracias a que tengo una red de clientes maravillosos y amigos, busqué financiación privada. Entonces he podido levantar la mitad del coste, que todavía me está costando la vida, pero he podido levantar la mitad porque colabora Caixa Popular, me colabora en el corto, Miguel Suárez me dejó el vestuario, después Osmofilter que me dejó las máquinas de osmosis para el rodaje, sale en imagen, pero además utilizamos el agua de osmosis en todo el rodaje para no gastar plástico. Aparte que llevo un sistema me hago todo un plan de sostenibilidad en los rodajes bastante importante. Y todas las empresas que me colaboraron, Apunt, Caixa Popular, el Ayuntamiento de Alcácer, el Ayuntamiento de Silla, creyeron en el proyecto, me apoyaron y me ayudaron a financiarlo y con ese he podido, me han reportado la mitad del coste, por lo menos. Claro, lo que pasa es que gastas mucha energía en todo eso. Sí, porque yo soy la que llamo, que no te puedes centrar tanto en la cosa creativa como en la cosa... Porque yo no pienso en eso. Sí, pero yo, por ejemplo, no es que gratuito lo hagan a pulso. Y cualquiera que lleva tan poco tiempo, no lo llama el ayuntamiento, Caixa, tú te ha hecho ver, te ha hecho claro, ver. por la solidez de los proyectos que son serios. Claro, son serios, quiero decir, en tan poco tiempo que te parezca, dice, he tenido dos dolores muy grandes, se recompensa al final, pero muy rápido. Sí, por una cosa, por trabajar bien. Claro, por eso el tema es que claro, yo contrato a todo el mundo, doy de alta a todo el mundo, o sea, lo mío es exageradamente cuadriculado en ese aspecto, pero lo hago por una razón muy sencilla, respeto a la profesión y respeto a la industria, porque yo soy autónoma, yo no me gusta que hacer trabajo gratis, porque tengo que comer, entonces eso mismo lo traspaso a la industria audiovisual. Si yo le digo a un actor, quiero que salgas en mi corto, yo le tengo que pagar, porque esa persona se lo está preparando, tiene una inversión de tiempo, brinda su tiempo para mí, se lo tengo que pagar. Yo cogemos convenio, hacemos acuerdos y a todo el mundo, por eso me cuesta una pasta, pero hago las cosas que vamos, los documentos cuando aprendes que está todo impecable, me hago unos dosieres, soy diseñadora, pues me hago unos dosieres muy bien explicando todo, bien consensuado. Y digo yo, el tema de las plataformas, estas plataformas más conocidas, Netflix, tal, eso te evitaría... El tema es que el cortometraje, el cortometraje es un formato que por desgracia todavía se queda solo en festivales. De momento va por festivales hasta que luego te lo compra una plataforma, pero lo pone algo global. La puta que ha estado varias veces en Filming, pero porque he estado dentro de un festival que lo tenía en Filming. Pero es muy difícil. Porque no hay programación. Claro, es algo que no entiendo, porque el corto es una historia que se cuenta en un
un corto periodo, bueno, Sí, un formato poquito de de tiempo. tiempo, y ahora Todo el información. consumo de todo Sí, es en un corto tiempo. Claro. Todo el mundo consumimos las cosas, pero Ya. rapidez. Claro, ¿por qué no se hace así? Pues mira, yo creo que ahí lo importante es centrar el cortometraje, centrar enseguida en la juventud, a la gente muy joven. Porque ese formato tan corto, de Con historias el tan paciencia cortas, que conectaría muy claro. bien con la gente joven. Pero ¿qué pasa? No hay oportunidad. La gente ¿Cómo lo joven. hacemos? Yo estoy peleando por una idea que es que antes de una película, de un largo en un cine, pongan un corto. Yo creo que haría, engancharía también al público joven a decir, oh, este formato no lo conocía. Claro. Ostras, qué guay, una historia tan comprimida, en esa rapidez que ellos están utilizando, creo que encajaría muy bien. Sí. Y también darle acceso a la televisión, tanto nacional como local o la que tenemos de Apun, que hubiese como una especie de programación de cortos. De cortos, Los que claro. acaban la vida por festivales, que se vayan programando, porque da más día que se vea y sobre todo captar ese público joven que luego va a ser el con que va a consumir cine, y creo que llegaríamos ahí muy bien, pero es difícil, no saben tampoco, por ejemplo, tú has dicho la butaca de la puta, ahora nos cuenta un poco tus cortos y dónde la gente puede ir a verlo, dónde puede acceder a verlo. Ahora lo contamos aquí, dónde lo podéis ver. Quieren verlo, pues se van a quedar con la gana, que vayan todos con la gana de verlo y lo buscáis. Porque además el silencio y el alma, sí, es una maravilla. Lo pusieron el otro día, fuimos a verlo en la GAE, es una maravilla, pues lo puedes ver ahora mismo en algún sitio. Pues mira, el día 30 de noviembre en Alcácer. Vale. Lo pondremos en el Ayuntamiento de Alcácer, lo estamos ahora ya fijando ya horarios y todo, todavía no sé exactamente el horario, pero es el 30 de noviembre en la Casa de la Cultura de Alcácer. Y en Silla pues estamos viendo a ver qué fechas también para ponerlo para que venga pues más. Claro, la gente tenga información y del otro corto nos cuentan. Y luego también se va por festivales. Bueno, la semana pasada lo pusieron en Málaga, lo estuve en Málaga. En Barcelona me voy de Quinada también. Entonces vamos acompañando al corto. Pues mira, el Silencio habla de salud mental desde el punto de vista de una chica sorda. Yo soy sorda y soy sorda implantada, llevo audífono también, y quería contar esta historia por muchos factores. Primero porque quería dar un poco de visibilidad también a las personas con dificultad auditiva y mostrar nuestro mundo de silencios y sonidos, que en el corto se muestra muy bien cuando la chica se quita los audífonos, qué es lo que oye, es lo que oímos las personas que tenemos problemas auditivos. Y hay mucha gente que me dice, ¿en serio que oyes así? Pero si no oyes nada, no oyes nada, no sé. Soy irónica, que gracias a la tecnología oigo, pero... Soy irónica. Sí, porque bueno, esto es un aparato, vamos. Y eso por un lado, y eso, lo que me vinculaba al tema era hablar de salud mental. En este caso trato más bien el TOC, pero el TOC lo toco como forma de personaje, pero realmente se puede aplicar a cualquier persona que tenga un trastorno o cualquier problema mental, porque habla del momento que es el que yo considero más importante cuando una persona tiene ese trastorno o algo, es dar el paso a buscar ayuda. Dar el paso a buscar ayuda. Si la persona es mayor de edad, si no decide que tiene, o sea, si no se da cuenta que tiene un problema y da el paso y dice sí quiero la ayuda, no se puede hacer nada. Socialmente no se puede hacer nada. Entonces, me parece que me preocupa muchísimo porque, por desgracia, tengo un caso muy cercano que hemos peleado muchísimo con esto. Y entonces, ir a los sitios, no, es que si no quieren, no puedes hacer nada, y es que están sufriendo tanto. Me parece tan duro que necesitaba hablar de esto. Y empieza con una historia normal en su casa. Y lo toca bonito. Claro, el elefante que sale es un objeto transicional donde se amarra. O sea, hay ciertos simbolismos de las personalidades, los TOCs que tiene. Yo estuve hablando con la presidenta de TOC Valencia y la de TOC Madrid, me ayudaron a perfilar el personaje y me dijeron, es que el cine, por desgracia, nos ha estigmatizado y ha utilizado el TOC como algo ridículo, o algo como gracioso, exacto, como algo gracioso. Entonces, claro, yo no quería mostrar eso porque el TOC hay muchos parámetros, muchos niveles y tal, pero no quería romper eso. Provoca sufrimiento, no será eso.
asociación TOP y me dijeron, es que gracias por enseñar cómo nos sentimos, pero también el papel de la madre. El punto de vista, eso te iba a decir, de la madre es muy importante ahí, porque es como alguien que lo ve desde fuera, pero lo sufre dentro de casa. Claro, es muy y la madre, el tema está con ese sufrimiento, están enfadadas, están enfrentadas, porque la madre ve que sufre, está, que quiere independizarse, la madre sabe que le pasa algo y tiene que buscar ayuda, y no hay manera, y no puede hacer nada. Entonces ese agotamiento lo quería mostrar, porque es el agotamiento que los que estamos alrededor sufrimos. Y también ese mismo día hubo el de la asociación TOP y dice, es que nadie ha pensado en las madres. Y ahí sacas una madre real de cómo nos sentimos con esa angustia, que ese enfado, es que estamos enfadada. Claro, estás a morir, soy hacer. La madre la toca mucho, sí. Las madres las tocan mucho. Por muchas, es que me emociono, por muchas razones. La butaca de la puta. Aquí voy a hacer la sinopsis porque es una prostituta que está en un polígono y de repente llega un coche que parece que es un cliente, pero realmente es la hermana que le lleva a la madre enferma de Alzheimer y se la deja en la butaca donde ella está sentada. Y la hermana huye, la deja ahí y claro, ella está desesperada, ¿qué hace con su madre ahí? Entonces ahí pasan cosas que no quiero contar porque son parte de la historia, para que la gente lo vea. Y acaba, o sea, la hermana es cuidadora, no profesional, donde a mí me preocupa también, porque yo he estado cuidando a mi madre durante 3 años en mi casa. ¿Y nadie te enseñó ese cuidado por encima? Bueno, no, yo lo vi, o sea, yo podía tener el carisma y la sensibilidad de cuidar, porque mi madre había cuidado de mis abuelos. Había cuidado de mi abuela, después de mis abuelos, entonces he vivido con eso. Entonces yo cuando me hago cargo de mi madre, me la llevo a casa, era amor puro, porque era compartir, además escribí todo lo que me contaba de todo, yo escribía todas las tardes, bueno, ahora cuéntame de tal, cantábamos. Dentro de los cuidados utilicé la herramienta porque sabía que la enfermedad pues, iba a ir encontrando y me aproveché de ella. Me aproveché de ella tanto que salió mi corto. Sí, es protagonista de su corto y está maravillosa. Además, mucha gente me dice, tu madre la recuerdo cuando era pequeñita y es que era un amor. Sí, mi madre es que era mucho amor, o sea, ella desprendía un carisma y un cariño y ella sale de protagonista. Y ella siempre ha cuidado a todo el mundo, es lógico. Mi abuela la cuidó ella, a mis abuelos, o sea, es de las cuidadoras a mi padre, o sea, entonces ella sale de protagonista. Y encima, lo más curioso es que mi madre siempre quería haber sido artista. Pero claro, la vida pues no. Eso lo permite. Entonces yo le digo, vas a ser la protagonista y tal, vas a hacer de abuela que tiene Alzheimer y me dice, no, Alzheimer, vas a poner aquí. Y yo, no, pero vamos a interpretarlo. Entonces hice una dirección actoral con mi madre de más de medio año, todas las tardes practicando, porque ella cantó una canción que cantaba mi abuela, y practicando la canción para el tono que yo quería, y luego interpretando el Alzheimer. Y le decía, ¿tú te acuerdas cómo miraba la abuela? ¿Tú te acuerdas cuando tal? Entonces, ¿qué trabajo? Hicimos un trabajo de mucha profundidad. Cuando ya lo teníamos dominado, hicimos un ensayo general con las actrices, claro, Cristina Fernández, Paloma Vidal, que vinieron a hacer el ensayo, y maravillosas, porque era un ensayo que lo grabaron, y cuando se fueron, mi madre me dijo, no, yo mañana no cuentes conmigo que yo no salgo. Y yo, ¿cómo que no? Que eres la actriz principal. Pero tú has visto esas mujeres, tú has visto estas mujeres lo que hacen. Y yo me lo he creído lo que decían. Y yo, ¿cómo que no vas a salir si tú eres la madre? Ella es con un amor hacia ella, bueno, la verdad que fue un rodaje súper bonito, muy duro, porque fue muy duro todo, en un día, en un solo día estar rodando en la butaca y en un polígono. Y mi madre al sol todo el día. Y ella decía, es que estoy más calentita que al solecito en final de mayo. Un calor que hacía todas quemadas y ella estaba en la gloria de la calentita allí. Y la verdad que me ha dejado un recuerdo precioso. No lo llego a ver estrenar en pantalla grande, lo veo en casa y cuando ella se vio, era como, ¡wow! Esa soy yo. Y me dice, ahora cuando empieces a sacarlo por ahí, van a querer llamarme. Pero los directores de cine me van a llamar. Y yo, ¡wow! Y yo, soy directora que vas a trabajar para mí. Me dice, no, los buenos. Sí, mi madre era un poco así.
y me ha dejado el regalo más bonito que me podía dejar. De hecho, el primer festival que gané premio Mejor Dirección, ella estaba en la UCI, se lo llevé y me riñó. Ah, sí. Y lo primero que dijo, ¿por qué no me llevas? Yo, estás en la UCI. Es que me tienes que llevar por ahí a festivales. Luego la pobre no pudo verlo, pero hemos ido a muchos festivales con ella y para mí ha sido mi acompañada, o sea, lo he sentido así. Y las actrices decían que eran buenas. ¿Tú te buscas siempre actrices novelas o siempre son de ese tipo? No, yo me busco, de momento, o sea, porque claro, yo para empezar, no puedo empezar a nivel aficionado, yo he empezado a nivel muy profesional. Entonces he ido a buscar actrices que me dieran la solvencia suficiente para aguantar personajes tan duros. Sí, tuvieran las preocupaciones de la paternidad. Claro. En este sentido, por ejemplo, Paloma Vidal, maravillosa, también estaba cuidando a su madre en ese momento. Entonces, cuando leyó el guión, me dijo sí, sí y sí. Cristina igual, me vieron el guión y dijeron sí. Se implicaron en la historia, se implicaron en todo, porque tenían la necesidad de también contar eso. Luego sale, por ejemplo, la última actriz que sale de Prostituta Joven, es mi hija que es actriz, y ella es novel, pero le di ese pequeño papel, la verdad que sorprende mucho porque lo hizo muy bien, y pues bueno, tiene más oportunidades de que... Sí. Pero bueno, el siguiente, el Silencio de Alma, es María Maroto, Pilar Martínez, Paloma Vidal, que son una barbaridad, pero... Claro, pero tienen que sujetar eso. Luego en el Silencio de Alma, toda la conversación de los dos almas está hecha en directo, sin cortes. Pero dirigir eso fue complejísimo, todo un día para eso, esa escena. Así, explicar eso porque tiene mucha manera. Estaba dentro de... Paloma estaba escondida dentro del armario, de un vestidor que yo alquilé, y estaba dentro del armario con una cabina de sonido, con los auriculares donde ella oía a María. Todo el acting de María lo estaba oyendo y lo que le iba diciendo, y entonces ella le contestaba, pero estaba corriendo dentro del armario para sentir el agobio y la ansiedad que tiene, es real, porque estaba corriendo literal, que la pobre estaba a chorro dentro de un armario corriendo, y yo, claro, tenía indicaciones cuando ella se tenía que agachar para hablar agachada, porque toda la conversación que estoy debajo de una escalera, ella está agachada como si estuviese una escalera encima. Y está con una cosa encima para tener ese movimiento. Claro, porque yo necesitaba expresar la realidad. Entonces yo le daba la acción a María y le daba indicaciones a mi hermano que estaba preparado, dándole indicaciones a Paloma. Entonces hacíamos una especie de cadena de indicaciones y bueno, clavaron el... Sí, cuando te llega algo por algo, no sabes por qué, dice, te llega vida, dice, el agobio, pero es lo real en ese momento, no hay cortes. Porque no hay ningún corte. De hecho, estaba toda la escena, 4 planos secuencia de diferentes ángulos, 4 planos secuencia de tirón, toda entera. Para que ese agobio que ella siente, el espectador no se sienta. Claro. Y es como una gran masquita, porque tú te sientes agobiada como ella. Pues ella, pobre Paloma, al día siguiente estaba fónica, tiene unas agujetas, fíjate, claro, fue muy, pero claro, yo necesito exigir eso. ¿Dónde va ahora? ¿Dónde pone el corto ahora? Pues el corto ahora está, el día 30, el 24 está en Madrid, en el Cisco. Luego nos vamos a Barcelona, al Inclus, que tengo el servicio también, voy a presentarlo a Barcelona. Y muy bien, porque esos festivales, tanto el de Madrid como el de Barcelona, son de inclusión. Y yo, una persona con mi problema auditivo, en un festival de inclusión, con un cortometraje de salud mental, donde sale una persona de inclusión, pues para mí son muy importantes. Claro que nuestros seguidores que están en España lo sepan para que puedan ir. Sí. Y la verdad que luego por ahora he estado en Valencia, 3 festivales diferentes lo han cogido, hasta hace poco se ha proyectado aquí y bueno, pues que tienes varias selecciones. Y ahí estamos, y lo presentamos en Málaga y la verdad que el público, fantástico. Cuando acabó la proyección, me iba a decirme, ¡qué original! ¡Qué original! O sea, ¡qué original para tratar esto! Y qué bien tratado. Y yo, para mí, eso fue un gran premio. Te tan alegre que el corto estaba así que me lo ha hecho tú, de verdad. Sí, era como... a veces me dicen, ¿qué tienes en la cabeza? Porque cuentas cada historia que nos haces ahí pelear y siempre estás sonriendo. Ya, pero claro, las mochilas de la vida que a veces hay que sacar. Sí, pero está contado con una claridad
Ya, y está basado, ¿no? Tu referente ahí fue Hitchcock. Sí. Claro, y esas imágenes, pues sí, te llevan, te meten en la historia inmediatamente, Sí. pero de una manera muy suave, vas entrando. Sí, y luego te pega una castaña. Y luego Sí. te da Sí. Además, grandes referentes, yo me he criado con Hitchcock, entonces es para mí ya no solo como un referente cinematográfico, sino la manera de hacer cine. Sí. El vestuario de Alma cuando entra en casa, ese verde de la que llevan los pájaros. Sí. O sea, está rodado en un suelo de cristal para hacer esos planos que hacía Hitchcock que te montaba. Claro, esos navios, esos contrapicados que dices, ¿eso dónde has metido? En la escena que ¿dónde has metido la cámara? Claro, el truco está. Yo en mi casa tengo un suelo de cristal. No, porque hay que tenerlo. Teníamos todo el suelo de cristal, que el comedor era un suelo de cristal, entonces nos permitía la cámara ponerla desde abajo y ponerla desde arriba. Entonces tenemos planos, hay un plano que es cuando ella duda en llamar, que está atravesada la mesa, la cámara atraviesa por la mesa ella, y es que está con doble cristal por debajo del cristal cogida. Y yo dije, ¿pero dónde has puesto la cámara? Debajo de la mesa, no porque no cabe, es que es imposible, es que bajo hay un suelo de cristal. Está chulísimo. Entonces hemos hablado de La butaca de la puta y de Silencio de Alma. ¿Y cuál más? Pues tengo uno anterior, es Gotas de vida, que este es un dramón. No, es un dramón porque os lo pasaré porque sí, este es una madre que mata a una hija por necesidad para salvarla. Se llama suicidio asistido altruista. Esto existe y por desgracia existe y está tapado. La sociedad lo tiene tapado totalmente. Yo esto me impacta cuando voy al cementerio a visitar a mi padre y de repente veo una señora que conozco del pueblo de Alcácer, que yo soy de Alcácer, y al lado bajo su hijo se llevaban como un día de diferencia. Y dije, uff, ¿qué ha pasado aquí? Un día de diferencia. Y luego mi madre me cuenta que antiguamente había casos de que cuando tenían un hijo tetrapléjico o en unas circunstancias muy de casi vegetal, las madres eran capaces de matarlos cuando a ellas les iba a pasar algo. Cuando a la madre le va a pasar algo, que su vida corre peligro, es capaz de matar al hijo para salvarlo. Sí, señor. Es amor. Sí, amor. Sí, y eso sale en el corto. Y el corto se trata de que la madre le diagnostica un cáncer terminal de ya, y la hija es tetrapléjica y decide matarla para no dejarla sola. Qué duro. Y salvarla. Y habla de eso. Y luego tiene un giro final que no lo voy a contar, porque muchos me han dicho, ¿qué tienes en la cabeza? Por eso, porque tengo ahí una especie de... Pero son temas reales. Pero son temas reales. Y de hecho, en el diario el año pasado salió una noticia de que una madre... Sí, era conmigo lo que no creo. Exacto. Y yo dije, pues ¿qué está pasando esto? Pero no se ve o no quiero ver. No solo pasa entre y la gente mayor, parejas mayores, sí, que se ven en la necesidad no, sí, mucho de hacer violencia, sí, machista, sí. La verdad que eso es como caso o al revés, no la deja. Sí, y sobre todo cuando está a terminar y la pareja es muy anciana también. Efectivamente, en esos suelen casos hacer no cosas hace. para que tengan una muerte dulce. No sube generosidad, que debe ser más. Eso tiene ese nombre y es la verdad que cuando me puse a investigar es que está cubierto, si es cierto, no es muy loco. Es muy loco. Es muy loco. Y la verdad que la actriz Casey Doya Rossi, maravillosa porque sujetó el papel. Yo sufrí mucho con ella. O sea, yo tenía que cortarla, cuando la cortaba yo estaba llorando de verla. Y nos abrazábamos, nos íbamos a la calle, nos daba el aire, dábamos una vuelta y volvíamos al set de rodaje. Porque era durísimo. Y yo le dije, te estoy haciendo pasar fatal, pero es que yo me lo estoy pasando mal. Pero logramos tener tanta verdad en ese corto que la verdad que fue muy... No, es que es una historia tan fuerte contar Gotas de vida. Gotas de vida, sí. También Gotas de vida, además hay unos planos ahí también bastante... Y el anterior, que fue el primero donde yo ya dije, esto es donde yo estoy, donde quiero estar, era, aunque
base, y es una historia de dos ancianos, o sea, de una señora que ha muerto, una anciana, y la nieta va a la casa a recoger cosas que ha soñado que tiene que recoger. Y cuando llega allí descubre una maleta donde hay cartas, donde hay cosas que se declara el amor a otra mujer que no pudieron tener su amor juntas, y entonces ella se tuvo que casar con el abuelo, claro. Pero hay otro giro, donde aparecen unas noticias dentro de la maleta y periódicos donde ella, la que muere asesinada, lleva un medallón y no encuentra el medallón. Entonces, claro, la nieta intuye que es el abuelo que se ha cargado a la abuela. Entonces, efectivamente, el abuelo tiene un medallón. Porque no soportaba que su mujer quisiera otra mujer. Todos son thriller en el fondo, ¿eh? Sí, son cosas de la vida. Es que Es es la vida. Lo que pasa es que son las dos aceptaciones y luego les doy un giro, les doy una vuelta. Sí, pero se siente identificado al que lo ve. Sí, eso me ha pasado, le ha pasado, eso me lo han contado. Sí. El guión siempre es tuyo. Sí, siempre es 4 casos es mío y ahora he preparado 2, he presentado las ayudas con toda mi esperanza. Que te la van a dar, sí. Eso Con queríamos toda mi hablar de esperanza. próximos Con proyectos. 2 nuevos proyectos muy chulos. ¿Sí? Uno se llama Rupert, te necesito. Ah, Es una comedia con tintes dramáticos. sí. Y espero que me den la ayuda para hacerla porque tengo las actrices, bueno, que también son de primerísimo nivel. Empar Ferrer, María Almudévar, tengo a Joan Manuel Casaño, bueno, fantásticos, además les encantó el guión y tengo muchas ganas porque es una comedia de una peluquería, pero es que pasa un drama de la vida, o sea, de lo que les pasa a las actrices cuando llegan a una edad que no les llama. Entonces ahí no puedo descifrar nada, pero ese va por ahí y el otro se llama El Comuniante. Sí, que es un niño que toma la comunión y pasan muchas cosas, porque los regalos de hoy en día a los niños estamos poniéndole bombas en las manos a los niños. Sí, cierto. Y bueno, no quiero contar nada porque estoy ya pongo la preproducción y ya tengo al niño, el niño maravilla, tengo Teatro de Palmares también, te cuento con María Almudévar también, y la verdad es un... La ayuda a la subvención, con lo cual la manera Estoy espera, es seguro, vaya, te lo digo yo. Estoy ya, por si acaso, estoy buscando financiación, financiación plan B, por si acaso, de empresas, porque yo ahora sí va a hacer como un crowdfunding. Ah, mira, de es que empresas que lo que quieran están viendo ya lo saben. Claro. El que conoce. Exacto. O alguna empresa que diga, ostras, a mí me interesaría salir mi publicidad o mi producto en el corto, aparecerían créditos, me ayuda económicamente. Desde Eso bueno que lo cuentes también. Claro, desde poco, o sea, me da igual que doy una cantidad, simplemente es la colaboración, que para mí cualquier cosa es bastante. Y salen sus nombres, salen sus cosas, su colaboración. Y bueno, cada vez que publicamos algo, porque si desea, cada vez que publico toda la lista de colaboradores que gracias a ellos se hizo el proyecto. Y para el próximo espero poder tener la financiación y bueno, estamos ya con la preproducción porque el equipo lo tengo ilusionadísimo. Qué bien. Pues yo te quería preguntar también si hay algún tema tabú que no tocarías o hay alguna autocensura. No. ¿No? A la edad que tengo, yo te pregunto. ya no soy censura de nada. No tengo, porque cualquier tema que pudiese ser tabú o que una persona lo considerara tabú, Para ti sería para una mí sería cita. darle un giro y ponerlo en otro punto de vista. Porque a veces el punto de vista hace que cambies y veas las cosas de otra manera. Y lo que tú a una cosa tienes repulsión o no, cuando lo ves desde otro punto de vista, igual cambias de opinión o lo entiendes. Entonces yo no tengo temas tabú porque de hecho, por ejemplo, estoy escribiendo un largo que ya estoy preparándolo también tengo ya todo. Pues una de nuestras preguntas. Queremos saber para cuándo el largo. ¿Para cuándo la espero? ¿Para cuándo? Pues llevo como 3 años preparándolo. 3 años preparándolo minuciosamente con un trabajazo. Pero claro, es una historia que me interesa mucho contar también. Y ahí hay líneas rojas que se tratan desde otro punto de vista. Para no herir a nadie. Para no herir y sin embargo visualizar cosas que nos pueden sorprender. Y lo voy a presentar ahora a Gama, voy a presentarlo a Guión y tal, pero llevo ya bastante trabajo con él, ha pasado varios laboratorios,
se me estoy empeñando porque me hice un mentoring y todo el mundo además que de la historia me dijeron esto sácalo para adelante. Porque es una historia de una mujer que tiene un arco muy potente, es un personaje de más de 60 años, que tiene un arco muy importante, es que no quiero destripar nada porque no se puede decir, pero la historia es un thriller psicodrama brutal y muy real, y además está basado en una historia real que vino una clienta a mi estudio a contarme la historia. Y me quedé tan loca, pero tan loca, es que no puedo contar nada. Y eso se tiene que saber. Claro, entonces, claro, yo cuando me cuenta la historia me dice, haz una foto y tal para esto, y dije, claro, dice, ¿qué pasa? Cuando empieza a contarme, descubrí un historión. Yo lo que he hecho es coger esa parte de la historia, ficcionarla, porque luego va con más cosas, pero la raíz viene de esa inspiración de esta mujer. Y esa mujer me pareció un arco brutal que ha hecho incluso en su vida, de cómo se transforma ella misma. Entonces, además ella tiene una mastectomía, un personaje, ella no, el personaje sí, y me parece contado desde ese punto de vista. Me estaba informando, documentando, bueno, llevo 3 años para que cada personaje, cada cosa esté muy bien puesta en su sitio. Bueno, paciente que soy, pero bueno, fíjate, tú llevas 3 años. Sí. Ya veremos. Porque la cualificación ya la tengo confirmada, o sea que me han dicho que sí y yo, vamos, si me abren las puertas yo entro. Pues muchas ganas de verlo. Bueno, pues si no tienes nada más que... Pues yo tendría muchísimas cosas, me falta el tiempo, pero me gustaría toda la tarde y me iría a cenar con ella, que le va de copa y hablaríamos. Parece que me Tengo pregunta. una pregunta. ¿Te plantearías alguna vez salir en tus escenas como visto? Así esporádicamente. Pues mira, yo tengo, no, o sea, yo soy anticámara, yo solo estoy detrás y mira que fotografía, todo siempre detrás. Yo no soy de estar delante porque como que digo, es que no voy a saber actuar. Pero ahora hemos hecho un documental hace poco que estaba yo era la producción, ayudante de dirección y encima tenía que hacer actriz. Entonces de repente me tenía que como que arreglar para salir en trocitos de escena para el documental. Y dije, oye, pues que no te tan mal. no está tan mal verse desde el otro punto de vista para saber cómo se siente el actor a la hora de dirigirlo. Claro. No me pondría delante, a ver un cambio así, hasta ahora ya me atrevería, antes no, pero ahora sí. Pero no como yo no soy protagonista, o sea, no me gusta a nivel protagonizar nada. Nada, de hecho voy más bien, estoy un poco, me gusta estar en un segundo, o sea, detrás de la cámara, para que lo que ocurre adelante sea lo que yo quiero expresar. Pero bueno, en los que voy a hacer no puedo salir porque no hay personaje para salir y son bastante duros y no me interesaría salir, pero en el largo Igual sí. En el largo igual algo de monja De loca, escuela, o algo de esto. Que sea así jugado también. No, pero no, yo soy la profesionalidad para las profesionales, que ser actriz es muy duro, y actor es muy duro, es muy difícil, porque yo que dirijo actores es como, son muy vulnerables, se muestran tanto y creemos que tienen que dar verdad de un personaje. Es muy difícil, muy difícil. Yo les tengo mucho mérito y los respeto tantísimo, por eso de que hay que guardar la industria, hay que preservarla y lo que se merecen pagarles porque hacen un gran trabajo. Pues no te robamos más tiempo, sabemos que tiene que salir. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Hemos pasado genial y bueno, cuando me dijiste que sí, no creía que eras tan asequible. Claro que sí. Mucha alegría. Además tenemos un vínculo. Sí, tenemos un vínculo. Muy bonito, tenemos una prima en común. Sí, sí, es que Aldea Mentalaeta, que todas conocéis, bueno, pues ella, su padre era de allí, su padre era de allí, su madre vivió muchos años allí, que yo la conocía cuando era pequeñita, entonces pues les tengo muy gran aprecio porque son una familia Nos hemos criado. Y nos hemos criado, bueno, juntas no, pero casi, porque ella es más joven, pero casi. Nosotros ahora con el estudio 27 tendremos con ellos también, con Mentalaeta, que tenemos un gran vínculo. Claro, contigo que rebote. Claro, además es que es Eres un
gracia, pero yo cuando voy allí, claro, tengo toda la familia allí. Claro. Entonces es como el reencuentro familiar que nos vimos en Es fiesta. que este verano me la encuentro allí y digo, pero tú aquí, yo la sigo por redes y bueno, Yo estaba encantadísima de estar ahí con mis primas, mis tías, y claro, es como, joder, el punto que nos vemos esa vez al año, algunos nos vemos esa vez al año. sí, muy bonito. Y mi prima hermana es su prima hermana por el otro, por parte de madre y por parte de padre, o sea, estamos ahí ligadas familiarmente. Bueno, muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias a Por vosotras, yo tanto. encantadísima y yo quisiera dar un pequeño mensaje a todas las mujeres que tengan ímpetu de hacer algo, que no se lo dejen en un cajón. O sea, al contrario, nunca es tarde, la edad da igual porque exacto, no, es que eso no importa. Al final lo que importa es que si tú tienes una ilusión o quieres hacer algo, hazlo. Y referente, como tú Sí, te lo estás contando. buscar. Si tú puedes, yo no llegaré tanto, pero lo voy a intentar. Claro que se llega, Por eso, incluso a más. O sea, yo cuando alguien le dice, es que, o sea, para inspirar, digo, para adelante. O sea, ¿qué podías hacer? Tú tira para adelante. ¿Por qué? Porque es que el no ya lo tienes. Hasta donde llegue. ¿Y el miedo a qué? ¿A qué tenemos miedo? Nada. A esta edad ya nada. Claro que sí. No hay Y a lo que fracaso. saco, No hay lo que saco que fracaso. lo llevas copas. No, o sea, Muy bien. gracias enormes, gracias a Sí, sí, todas sí. y a